días, doctor y compañeros. El día de hoy mi grupo vamos a presentar la fosforilación oxidativa. Sabemos que esto es un proceso culminante de la respiración celular y la maquinaria más eficiente para la obtención de energía en la célula ocurriendo en la membrana mitocondrial interna. Su importancia radica que esto genera aproximadamente el 90% de ATP corporal a través del acoplamiento de dos fases críticas, como es el transporte de electrones y la quimiosmosis. Lo verdaderamente funcional de este proceso es cómo va transformando la energía química. Primero los electrones de alta energía transportados por el NADH y el FADH2 fluyen a través de complejos proteicos hasta el oxígeno liberando lo que es la energía que se usa para bombear protones al espacio intermembrana. Esto genera un gradiente electroquímico o fuerza protón motriz. Finalmente, el regreso de estos protones a la matriz mitocondrial a través de la ATP sintasa activamente mecánicamente la producción masiva de ATP. Es esencial el motor molecular que sostiene la vida y el metabolismo de los tejidos con mayor demanda energética. Una vez escuchada una pequeña introducción, mis compañeros les explicarán el proceso detalladamente. Entonces yo les pregunto, ¿están preparados para recibir este proceso? En este caso vamos a hablar del metabolismo oxidativo. En el caso de la glucólisis, cuando la glucosa es oxidada, se obtienen electrones que van a ser captados por el NAD para generar NADH más protones. Entonces, al final de la glucólisis obtenemos los piruvatos, los cuales van a ser introducidos en la mitocondria para que se puedan descarboxilar oxidativamente y obtengamos tanto el acetilcoenzima A como el NADH. Este acetilcoenzima A, por ejemplo, aumentará en el ciclo de Krebs. Por ejemplo, la molécula de la glucosa se darán 2 vueltas en el ciclo de Krebs y también obtendremos electrones en forma de NADH y en forma de FADH2. Y al igual que otras vías metabólicas, como por ejemplo la beta-oxidación, que es la oxidación de ácidos grasos que vamos a obtener, más en el NADH y el FADH2, los cuales van a ser utilizados para alimentar la que es la cadena respiratoria. Ella se encargará de aceptar todos los electrones que se han obtenido para que sean entregados al oxígeno y como podamos obtener más energía. De tal manera que esta cadena respiratoria se encarga de la regeneración del NAD y de la regeneración del FAD. Y al entregar los electrones del oxígeno también podemos obtener más electrones provenientes de otras vías metabólicas, como por ejemplo la oxidación de aminoácidos. En este caso vamos a analizar ¿cuáles son los elementos de la cadena respiratoria? Que tenemos 4 complejos. El complejo 1, que es el NADH deshidrogenasa. El complejo 2, succinato deshidrogenasa, que es una enzima del ciclo de Krebs. El complejo 3, que es la ubiquinona citocromo C, oxidorreductasa. El complejo 4, que es un citocromo oxidasa. Cada uno de estos 4 posee ferrosulfuroproteínas y posee prostéticos como por ejemplo el FMN en el caso del complejo 1, el FAD que en el caso del complejo 2 y grupos hemo en el caso de los citocromos que forman y asocian el complejo 3 y el complejo 4. Debemos recordar que la ubiquinona no es un complejo, pero sí es un elemento móvil rápido y un puente rápido entre los diferentes elementos grandes de la cadena respiratoria. Ahora vamos a analizar cómo funciona la cadena respiratoria, la cual se va a encontrar ilustrada en la membrana interna de la mitocondria. Ahora vamos a hablar de la cadena de transporte de electrones. Ahora analicemos cómo funciona la cadena respiratoria, la cual se va a encontrar incrustada en la membrana interna de la mitocondria. Recordemos que esta membrana interna es impermeable a protones y a diferentes elementos. Entonces, el complejo 1 va a tomar electrones provenientes del NADH, más protones y lo va a oxidar. Le va a remover estos electrones y se los va a transferir a la ubiquinona, que se encuentra inmersa en la membrana interna de la mitocondria. Esto generará el NAD+, ya en su forma oxidada. Esto va a liberar tanta energía que impulsa el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. El complejo 2, que es una enzima del ciclo de Krebs conocida como succinato deshidrogenasa, toma los electrones provenientes del FADH2 y lo va a oxidar para generar FAD. Los electrones serán transferidos a la ubiquinona para generar ubiquinol. El ubiquinol se acercará rápidamente al complejo 3 para que éste tome los electrones y se los transfiera a los citocromos C, que recordemos tienen grupos hemo. Cada citocromo C recibirá un electrón y eso también libera mucha energía que va a ser utilizada para el bombeo de otros 4 protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Los citocromos C se desprenden del complejo 3, viajan rápidamente al complejo 4, el cual tomará estos electrones para ser transferidos al oxígeno más protones del medio. Estos formarán agua. Eso también libera mucha energía que será conservada mediante el bombeo de 2 protones hacia el espacio intermembrana. Va a generar un gradiente electroquímico
en donde en el espacio intermembrana tenemos mayor concentración de protones, un pH ácido, cargas positivas, que comparado con lo que se encuentra en la matriz mitocondrial, tendremos cargas negativas, tendremos pocas cargas positivas, lo cual hará que los protones se quieran regresar a la matriz mitocondrial, pero solamente lo harán a través de un complejo llamado ATP sintasa o ATP pasa. Bueno, yo soy Ariana Chávez y ahora les voy a hablar sobre los últimos pasos, que son la quimiosmosis y los productos, en este caso ATP y agua. Primero analicemos el flujo del sistema. Como pueden ver aquí, en azul tenemos los complejos que forman nuestra cadena respiratoria. Estos son el complejo 1, 2, 3 y 4. Con el color rojo estamos representando el transporte de electrones, que al moverse permite que los complejos bombeen protones hacia el espacio de la intermembrana, creando así lo que conocemos como un gradiente electroquímico. Ahora sí, el proceso estrella, la quimiosmosis. Aquí en turquesa estamos dibujando el complejo 5, o también denominado como ATP sintasa. Vamos a imaginar esto como una turbina molecular. Los protones, al regresar a la matriz, hacen girar esta unidad, lo que permite que al unirse un ADP más un fosfato, se cree ATP. Es aquí donde finalmente obtenemos energía química, junto con la formación de agua metabólica en el complejo 4 y la regeneración de las coenzimas NADH más protones y FADH2 para que la célula las vuelva a usar para el proceso de fosforilación oxidativa. Ahora bien, es importante aclarar que el transporte de electrones más la bomba de protones forman un proceso de acoplamiento junto a la fosforilación oxidativa. Bien, para terminar, veamos que este proceso tiene también un complejo de inhibición. Es decir, es vital entender que esta máquina es delicada y con el color negro estamos mostrando las sustancias que bloquean el complejo. Por ejemplo, la rotenona inhibe el complejo 1, el malonato el complejo 2, la antimicina el complejo 3 y el cianuro el complejo 4. Además, la oligomicina bloquea directamente nuestra turbina, el complejo número 5. Bueno, por último vamos a hablar sobre los desacoplantes que intervienen en la fosforilación oxidativa. También existen sustancias llamadas desacoplantes de la fosforilación oxidativa, es decir, son aquellas sustancias que permiten que un proceso esté funcionando y el otro no. Habíamos mencionado que este proceso está acoplados a la síntesis de ATP con el transporte de electrones, de tal manera que si bloqueamos a la ATPasa, se bloquea el transporte de electrones y viceversa. Sin embargo, los desacoplantes funcionan de una manera diferente. Ellos permiten que se sintetice o que se transporte electrones y además permite que se estén bombeando protones, pero que no haya síntesis de ATP. El ejemplo claro de este es del desacoplante es el dinitroferol, el cual es una molécula liposoluble que se queda inmersa en la membrana interna de la mitocondria y permite el retorno de los protones hacia la matriz mitocondrial, de tal manera que se rompe el gradiente electroquímico y los protones pierden esta energía potencial para regresar por la ATPasa. También permiten o impulsan la síntesis de ATP. El dinitroferol incrementa el transporte de electrones por la baja de ATP e incrementa el bombeo de protones al espacio interno de la membrana, y el transporte de electrones incrementa el consumo de oxígeno activo. Esto hace que las vías oxidativas inicien su proceso y haya síntesis de ATP. Por esta razón, esta droga fue utilizada para perder peso en el siglo pasado. Otra sustancia que es un desacoplante natural es la termogenina, que se encuentra en las mitocondrias de la grasa parda, la cual lo que hace es permitir el retorno de los protones sin síntesis de ATP. De hecho, la termogénesis es un tipo de ATPasa modificado que permite el transporte de electrones y bombea protones con el consumo de oxígeno, pero no hay síntesis de ATP y por lo tanto la grasa parda es termogénica.